biología criminalística, bioquímica criminalística. Ya, entonces para eso necesitamos nosotros saber qué son las ciencias forenses. ¿Ya? ¿Me están escuchando, no, chicos? Si no se escucha o se pierde la señal o algo, porque dicen que Entel en las noches anda mal, yo tengo de Entel, me avisan o a mi WhatsApp me escriben, se ha cortado o algo. No como una vez al aire estaba hablando. Ya, entonces, ¿qué es la ciencia forense? ¿No? La ciencia forense son técnicas, métodos, prácticas científicas dentro de un proceso legal. Un ratito voy a hacer la respuesta. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Ya que se traduce en investigaciones altamente especializadas, capaces de convertir indicios, es decir, evidencias, ya, en pruebas periciales. Ya. Las ciencias forenses a su vez comprende una serie de disciplinas: la criminalística, la criminología, toxicología, medicina legal, genética forense, antropología forense, psiquiatría forense y otras ramas. ¿Ya? O sea, todas estas disciplinas abarcan lo que son las ciencias forenses. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que hay la participación de muchas ramas dentro de las ciencias forenses. ¿Ya? Aquí vemos por eso, por ejemplo, la intervención de medicina, ¿ya? Entra en medicina, psiquiatría forense, medicina legal, odontología legal, antropología también forense y legal, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, biología, ¿no? Donde está genética, genética forense, la biología forense, la identificación de las personas. A su vez, la biología participa también dentro de la bioquímica, que se unen con química, donde está toxicología, química forense, ¿ya? También estadística, ¿no? Es decir, por ejemplo, la carrera de ingeniería de sistemas, hoy en día que está muy de moda, ya han introducido en su carrera, es informática forense, ¿no? Estadística, informática forense, es decir, una serie de disciplinas que van a ayudar a esclarecer un hecho. Las ciencias policiales, por ejemplo, que participan en la escena del crimen. También, a su vez, la física, ¿no? Donde están las armas de fuego, ¿no? Las balas, los nitratos, nitritos que estos suelen derramar para atrás, todo ese estudio dentro de la física. Si es de larga distancia, de corta distancia, si ha sido al techo, ha rebotado, todo eso es un otro estudio. Ya también las técnicas especializadas, donde están los exámenes de documentos. Por ejemplo, una firma, ¿no? Que yo pueda firmar, por ejemplo, por otra persona. No, Juanito Pinto, por ejemplo, puedo poner y yo firmo, digamos. Entonces, el esclarecer quién ha firmado, puede ser que ese señor Juanito Pinto diga, esta no es mi firma. Entonces, eso es otro estudio. Ya, el estudio grafológico.
si evidentemente pertenece a la firma Juanito Pinto o quién ha firmado. Y eso se hacen con comparaciones, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, comparan con los datos que se deja en CEGIP, los estudios grafológicos, ¿no? O quiroscopía, por ejemplo, el estudio de quiroscopía, las crestas papilares, es decir, de la palma de las manos. Y una ciencia así más extensa, ¿no? Ya, entonces, también a su vez derecho, ¿no? Con los procesos judiciales, la ley penal, la ley civil, la criminología, ¿ya? La criminología, fíjense que está con derecho, es parte del derecho que estudia el delito. Estudia el delito, estudia sus causas. A su vez también estudia la manera de evitarlo. Y el modo de actuar también es el estudio del modo de actuar de las personas que cometen un hecho delictivo. De eso se ocupa la criminología. Entonces, ¿cómo se puede definir la criminología? Como una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de los factores del delito, de las conductas relacionadas con él, del delincuente y de su víctima. ¿Y qué es la criminalística? La criminalística es la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito. Aquí es donde entramos nosotros. Y gracias a los cuales se puede establecer la identidad del criminal. ¿Ya? También otro concepto que es la ciencia que transforma los indicios en pruebas periciales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre criminología y criminalística? La criminología es la ciencia social en este caso. La criminalística, donde entramos nosotros, es la ciencia natural. Otra diferencia, la criminología estudia la delincuencia por completo. En cambio, la criminalística analiza un crimen en concreto. La criminología, por ejemplo, busca prevenir las conductas delictivas y la criminalística busca al culpable tras el crimen. Nosotros buscamos al culpable. Por ejemplo, en la criminología una pregunta puede ser, ¿cuáles han sido las causas y las consecuencias de ese actuar de una persona? En la criminalística sería, a ver, ¿quién y cuándo lo ha hecho? No nos interesan las causas. ¿Por qué lo ha hecho? No nos interesa a nosotros. Nos interesa quién y cuándo, el tiempo. Dentro de la biología forense es otro estudio, entomología forense. Gracias a la entomología forense se puede saber qué fecha, cuándo ha muerto. Ya, en otras palabras, la criminología estudia a nivel teórico y criminalística investiga a nivel práctico. A su vez también, pero es algo importante, la criminología estudia la reinserción del delincuente. Imagínense, la reinserción del delincuente en la sociedad. Y en la criminalística
es considerado un conjunto de pruebas que hacen parte de un proceso jurídico para la correcta administración de la justicia. Para eso nosotros buscamos quién ha cometido ese acto delictivo. Se dice, ¿no?, que el delito perfecto, imaginen, lean esto, miren, el delito perfecto existe en la medida que subsista la imperfección de los métodos de investigación. Si no hay ningún error en los métodos de investigación, entonces no hay delito perfecto. Pero si nosotros cometemos errores, no solamente en el análisis, sino también en el levantamiento de estos indicios, no podemos decir prueba. No podemos decir prueba, porque nosotros somos los que convertimos en prueba. ¿Qué tal si, digamos, en un lote baldío encuentran huesos? Serían indicios. Dentro de antropología forense, son ellos los que convierten en prueba, porque ellos tendrán que determinar si los huesos corresponden a humano o corresponde a un animal. O sea, esos indicios que se encuentran hay que convertirlos en prueba. Y para eso el conocimiento científico y el desarrollo de la tecnología, por eso les decía, quien se dedica a esto tiene que ir de la mano con la tecnología. No puede quedarse atrás, constantemente tiene que ir actualizándose, ¿no? Hoy en día, porque antes nomás eran solamente las pruebas testificales y la confesión del imputado. Es decir, si uno veía que ha cometido un hecho delictivo, los testigos eran clave ahí, cumplían un papel fundamental. Pero a medida que pasan los años, los testigos también son comprados. Es por eso que la declaración de un testigo ya es subjetivo, no se considera como una prueba, solo es subjetivo, es decir, orienta nada más, porque los testigos pueden ser comprados. Y fíjense qué bonita hipótesis. El criminal, por inteligente que sea, siempre deja en el lugar del delito algo, ya sea su huella, su ADN, alguna mancha, porque muchas veces las víctimas, no muchas veces, las víctimas cuando están conscientes, si está inconsciente no, pero si está consciente siempre se va a ir a defender. No nos vamos a dejar matar, ¿no? Siempre vamos a ir a hacer algo contra ellos. Rascarle, estirarle cabellos y etcétera. Entonces, si yo rasco, por ejemplo, en mis uñas se quedará su ADN, restos de tejido, ¿no? Entonces, ese algo, dice, de algún modo revela su presencia. Y encontrar ese algo es nuestro objetivo, no solamente de nosotros, no de todo el equipo multidisciplinario, de todo el equipo. Las etapas de la investigación: primero es preservar la escena del crimen. Cuando se comete un hecho delictivo, lo primero que hacen es preservar. ¿De qué manera? El precinto, ¿no? El amarillo que ustedes conocen. Hay que precintar alrededor. ¿Por qué precintamos? Muchas veces el agresor podría regresar,
podría salir por si ocurriera en una casa, puede salir por la puerta de atrás y volver a entrar junto con los policías y decir qué ha pasado, por qué pudiera hacer eso un agresor. Seguramente se ha olvidado algo o ha dejado algo y se ha dado cuenta o se le ha caído algo. Entonces regresa. ¿Qué ha pasado así para poder levantar? Entonces es por eso se está restringido el paso, inclusive hasta de los familiares, su papá, mamá, hijos, etc. Nadie puede entrar, nadie puede adulterar. O puede entrar alguien y votar algo, ¿no? Para incriminar a otra persona. No tiene que ser adulterado. Y sin intención también alguien podría entrar y lo pisa algún indicio que podría volverse en prueba y podría ser el único. Puede pisarlo, romperlo o a sus zapatos si es con trilla se puede entrar, se lo puede al caminar puede sacar y etcétera, sin querer o queriendo, ¿no? Nadie puede ingresar, porque cuando ellos ingresan lo primero que hacen, pero el lugar ya está presentado, es poner señalética en cada indicio. Si hay 10 indicios en cada uno, ¿no? Un número 1, número 2, número 3, etcétera. Entonces ellos también tienen sus métodos para ingresar, ya sea a veces ellos también hacen tipo rastrillaje o irán en caracol también. Ellos tienen también sus métodos, cómo trabajan, cómo se sienten cómodos realizando eso. Y de esa manera colocan las señaléticas. No, una vez que colocan las señaléticas, lo primero que hacen es sacar fotografías antes de mover algo. No mueven absolutamente nada. Solo colocan señaléticas con números. Ellos ya en la recolección de estos indicios, en cada sobre, van colocando señalética número 1. Además que en la fotografía, por eso también es dentro, hay una rama, ¿no? Que es fotografía forense. Dentro de la fotografía está la posición de las señaléticas que han colocado, que está en cada indicio. Primero entonces se coloca la señalética, se toma fotografías y después recién se procede al levantamiento de los indicios. Y esos indicios pueden ser objetos, pueden ser muestras biológicas. Entonces dependerá de qué es el indicio para poder levantarlo, ¿no? O ser un arma, puede ser algo, un arma blanca, arma de fuego. Entonces estos indicios, o será un objeto, un martillo, etcétera, deben ser levantados, colectados y siempre en diferentes. No podría levantar, por ejemplo, un martillo que esté ahí y haya otro cuchillo por ahí. No podrían poner en un solo sobre. Cada indicio tiene que ir a diferentes sobres. Asimismo, cuando se hacen las autopsias, al hacer la autopsia, al abrir la cavidad abdominal, si es que sacan órganos, dependiendo qué es lo que están buscando, si sacan órganos no podrían decir poner el pulmón y el hígado en el mismo, es de la misma persona, no se puede. Pues el pulmón tendrá que ir a otro envase y al hígado a otro envase. Nunca se debe mezclar dos muestras. ¿Ya? Tiene que ser envasado, rotulado del material colectado junto con la mayor cantidad de antecedentes. Y debe ser trasladado al laboratorio. Ya la muestra si fuera muestra biológica siempre debe ser representativa, ¿no? Que represente lo que se está levantando, que represente a la muestra, adecuada, es decir, con todas las normas de lo que se está levantando y suficiente, pensando siempre en un contraperitaje, una ampliación de laboratorio para a otro tipo de pruebas y etcétera. Siempre hay que tomar en cuenta y no
decir, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito 12 ml de sangre, pues es suficiente unos 3. No, siempre hay que pensar en que podría haber ampliación de pruebas de laboratorio. Y cómo se recoge va a depender de su naturaleza, ¿no? Como les digo, si es un objeto, entonces no hay ningún problema, van a ir a sobre. A ver quién me está escribiendo, no me escucha. ¿No? Compañera, no sé. Como les decía, si es un objeto directamente a sobre, ¿no? Ahora, si es sangre, por ejemplo, entonces por eso dice, depende de su naturaleza. Si ya fuera muestra biológica, entonces hay que levantarlo como el siguiente diapositiva les voy a mostrar, ¿ya? Pero una vez que se levanta no hay que agregar, o sea, no hay que contaminar, hay que tener mucho cuidado de la contaminación, no contaminar. ¿No? Se debe levantar nosotros también con las barreras, ¿no? De protección, guantes, pinzas, tórolas de algodón, papel engomado, etcétera. Hay que tener un correcto envasado rotulado y acompañar siempre con los antecedentes y formulario de cadena de custodia. Ya, ahora quiero que se fijen aquí un hisopo. No, todavía no es el levantamiento. Ya, entonces, formas de transferencia. Por ejemplo, si hay una víctima por agresión, digamos, sexual. Habrá, y no solamente por agresión sexual, también puede ser un homicidio, ¿no? Entonces, va a haber una transferencia de muestras del sospechoso a la víctima, ¿no? Del sospechoso también habrá una transferencia a un objeto y del sospechoso en el lugar del hecho. El sospechoso siempre va a dejar algo en la víctima, algo en un objeto con el que va a querer cometer el hecho delictivo y en el lugar del hecho también. Y a su vez, la víctima también al sospechoso. ¿Qué tal si la víctima, por ejemplo, le muerde? Entonces, donde ha mordido, hay una transferencia de la víctima al sospechoso. No, estarán marcadas la dentadura. A su vez, no solamente la dentadura, estará también las células epiteliales que hay en la saliva. O puede ser también que el sospechoso le muerda a la víctima. O puede ser que el sospechoso deje líquido seminal en la víctima. Entonces hay varias transferencias, ¿no? Y de la víctima también en el lugar, ¿no? Las manchas de sangre y todo lo que dice. Bien, entonces, ¿qué es una mancha, por ejemplo? Las manchas o el meconio, ¿no? El meconio es el primer excremento de los recién nacidos, que es de color verdoso, consistencia viscosa, está compuesto por bilis, restos de la capa superficial de la piel, etc. Entonces, mancha es toda modificación de color, suciedad o adición de materia extraña, visible o no visible, de cuyo estudio se puede establecer la participación de una persona o cosa en el lugar delictivo. Las manchas pueden ser de semen, pueden ser de sangre, pueden ser de saliva, pueden ser de orina y otra naturaleza. Esto, esto es un hisopo estéril. Esto no se ve bien en la fotografía, esto es un tubo de plástico. Aquí se ve un poquito.
En la práctica lo van a ver. Es un tubo de plástico, ya que contiene un hisopo estéril, fíjense, aquí hay algodón hidrófilo, este es un vástago de plástico que está sellado a la tapa rosca. Y la tapa, fíjense, está con precinto. Para poder abrir, nosotros vamos a romper por aquí, para abrir. Y se abre desenroscando. Se saca esto y con esto se levanta cualquier tipo de mancha. Puede ser de sangre, puede ser de líquido seminal, puede ser saliva y otros, cualquiera que sea la muestra. Se levanta. Puede ser también restos de pintura y etcétera, cualquier muestra, cualquier indicio. ¿Ya? Entonces las muestras de contenidos deben ser recolectadas con tórulas de algodón hidrófilo esterilizado, ¿ya? Pero hay que rotularlo. Esto, aquí fíjense, en la parte de atrás está ya todo para llenar, para rotular, identificar. Pero sin embargo, no es suficiente la identificación, porque cuando esto es llegado al laboratorio, nosotros vamos a desenroscar y va a salir la tapa con el hisopo, ¿ya? Pero en los institutos de ciencias forenses no solamente una muestra entraría, entran N muestras. El tubo se va a quedar vacío, pero estará identificado. ¿Qué tal si el otro tubo, hay un tubo al lado? También hago lo mismo, saco el hisopo con la tapa que tiene sellado y voy a tener dos tapas, ya no voy a saber cuál he sacado de dónde. Si solamente voy a rotular aquí. Es por eso que se recomienda, se obliga, es más, de que debe ser identificado también en el palito. Este palo de plástico se llama vástago, en el vástago, pero no en esta parte, sino en la parte de arriba, parte superior, hay que identificar, por lo menos con el nombre a quién pertenece. Se identifica. Hay que, o un número de código, etcétera, pero hay que identificar. Aunque es delgado, pero hay que identificar. ¿Ya? Luego deben secar antes de ser sellados. Seco se hace lo sella para guardar. Siempre se debe aquí está, rotular el vástago y contenedor, nombre, tipo de muestra, etcétera. Y todo acompañado con el formulario de cadena de custodia. Hay otro tipo también de, fíjense, esto es es uno que yo manejo para las prácticas, ya, pero hay otro también, otro modelo, fíjense, también está sellado el vástago a la tapa y es de esta clase, es otro, diferente, ya, se transporta hasta el laboratorio en cadena de frío, no hay que comprar el hielo en las importadoras, no es el hielo de los refrigeradores. Entonces esa almohadita hay que comprar y hay que transportar en cadena de frío. Y estas consideraciones tan importantes, ¿no? Porque si no consideramos estas consideraciones, entonces va a existir, como hemos visto, el delito perfecto. Depende de todo el procedimiento correcto que hagamos. Y dentro de esas consideraciones está manipular lo menos posible, porque se pueden caer vellos y otras cosas que está en estas prendas. No podemos levantarlo y manejarlo de rato a rato, no, manipular lo menos posible. Secar a temperatura ambiente. Cuando esté ya en el laboratorio, esto no podemos guardar si está húmedo, porque muchas veces si hay una agresión, por ejemplo, sexual, entonces muchas veces las víctimas puede estar mojado esta parte, porque a veces viene el líquido seminal mezclado con orina. Entonces no podemos guardarlo así.
Hay que hacerlo secar, pero sin que le dé el sol, la tierra, el viento, y etcétera, bajo campana de extracción de gas, para que esté secando ahí a temperatura ambiente. ¿Ya? Y como les dije, siempre otra consideración, envasar por separado. No puedo poner aquí hay un pantalón, por ejemplo, es un pantalón, no podría poner aquí, digamos, una chompa o la sábana, junto, prenda con prenda. No, no, señor. Hay que rotular correctamente porque también depende de esto. Podría ser que yo me vea con una muestra, porque al final, una vez que yo no, ¿cómo creen que yo proceso una prenda? Les voy a mostrar más adelante cómo se procesa una prenda. Yo me quedo con muestras y puedo decir, ¿y a dónde pertenece esto? Hay que rotular correctamente, ¿no? Bueno, esto es enviar lo más antes posible, siempre, también es otra recomendación, siempre, enviar lo más antes posible. Y también, si fueran vivos, chicos, como les hemos visto en la parte de toxicología clínica, ¿no? Tomar la muestra lo más antes posible. Igual, estos indicios, enviarlo más antes posible al laboratorio. Y siempre, siempre me canso de decir, acompañar con documento de cadena de custodia. Y hemos visto y han expuesto también que cadena de custodia es un procedimiento que garantiza, asegura que la muestra no sea alterada, sustituida, cambiada, suplantada. Y empieza desde la persona que ha tomado la muestra hasta la persona que entrega un resultado. Esto es de Chile, por ejemplo, su formulario de cadena de custodia. Inclusive aquí datos del paciente, datos de la fiscalía, qué tipo de caso, toma de muestra, la fecha, datos del suceso, dónde ha pasado y todo. Mire, quién ha sido, las muestras han sido envasadas, etiquetadas por quién. La remisión de las muestras al laboratorio se realizó el día de tantos, la conservación, quién, transporte de la muestra, recepción de la muestra en el laboratorio, la muestra abierta para el análisis, analizada por, es un sinfín. Ese documento garantiza todo eso, que si hubiera sido reemplazada, suplantada, todas las personas intervinientes van a ser investigados. ¿No? Entonces, esto es lo que yo les tenía que recomendar, cómo van a hacer el procedimiento de la última práctica para que no se desdoblen dos prácticas en realidad, sino solamente una práctica. ¿Ya? El semen es un líquido viscoso y blanquecino amarillento, aproximadamente de 3,5 mililitros, constituido por espermatozoides un 10% y 90% de líquido seminal. Ya, a su vez también se dice que un ml de semen contiene entre 60 y 100 mil millones de espermatozoides. Composición del plasma seminal, tenemos dentro de bioquímica, tenemos los glúcidos, fructosa, ribosa, inositol, sorbitol, compuestos nitrogenados como aminoácidos libres, aminas. Y esto es importante para nosotros. La espermina y la colina. Espermina, colina, para nosotros. ¿Ya? Antigénicos tenemos la albúmina, alfa-globulinas, glucoproteínas, que son glucoproteínas, ¿no? Beta-globulinas, gamma-globulinas, pero también otro importante tenemos aquí. El PSA. ¿Qué es el PSA? Van a ser en la práctica, ¿no? Antígeno prostático específico. ¿Ya?
Es una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata. Por eso es específico de los varones. Dos cosas importantes, ¿no? PSA y espermina y colina. Ya, enzimáticas. Tenemos la fibrolicina, tanto fosfatasa alcalina, nada. Fosfatasa ácida tampoco, porque la fosfatasa ácida hasta algunas plantas tienen. Esto, fosfatasa ácida, fracción prostática para nosotros. Otro importante. Después vienen lecitina, ácidos grasos, zinc, calcio, etc. Ya. El espermatozoide es una célula masculina. Fíjense, contiene material genético, información genética en la cabeza del espermatozoide, porque el espermatozoide consta de una cabeza, consta de un cuerpo y consta de una cola, ¿ya? Si se fijan, la cabeza, tenemos aquí el acrosoma y el material genético. El cuello es desde esta parte hasta aquí, que contiene las mitocondrias y la cola es bien larga, ¿ya? De 45 micrones. Entonces, ¿por qué se busca espermatozoides? Por el material genético, para identificar al agresor, individualizar, pertenencia, a quién pertenece este líquido, esta transferencia que han dejado en la víctima, o en algún, no solamente en la víctima, quizás en un pantalón, quizás en una sábana, quizás en el piso, en una mesa, qué sé yo, donde se haya dejado, ¿no? Entonces esto es igual, el espermatozoide contiene ADN, ¿ya? La fosfatasa ácida fracción prostática no tiene espermatozoides, no contiene. Ya, entonces lo primero que se hace, chicos, ¿me están escuchando? Sí, ¿Hola? doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, sé que no había nadie. Una vez hablando con el 410 me había quedado. Ya, entonces lo primero que se hace es la fijación fotográfica antes de tocar. Esto ya va para usted, la fijación fotográfica, ¿no? Porque me van a hacer un informe, no de esto, sino de la prenda que van a manipular. Fijación fotográfica. Después hacen una descripción de la prenda. Es decir, si es un pantalón, por ejemplo, entonces pantalón de jean azul, negro, verde, marca tantos, licrado, no licrado, todo. Una descripción completa, incluyendo en la descripción, en las características y descripción de la prenda, incluyendo las manchas. Manchas, y miren cómo se enumera. ¿Dónde están las manchas? Aquí. ¿Ya? Este es un pantalón. Cualquiera que sea la prenda, chicos. ¿Ya? Si se fijan, no sé si visualizan, aquí dice número 2. ¿Ven? Sí, doctora. Sí, entonces este será el 1, este será el 2, por ahí estará el 3, 4 y etcétera. Entonces, son papel masking en realidad. Donde yo estudiaba se ponía el masking de papel, eso es lo que utilizábamos. Con eso lo pegábamos en cada mancha. Entonces habrá que hacer la descripción de las manchas. Primero una descripción de la prenda, después una descripción de la mancha, tanto por tanto y etcétera. La mancha número 1, y lamentablemente si hay 20 manchas, las 20 tenemos que procesar por separado. Es trabajoso.
por separado. La muestra no, porque no todas las manchas van a contener líquido seminal. O quizás ninguno contenga también, puede ser. Pero ¿qué tal si de los 20 contiene, digamos, unos 2 o 3? Entonces, solamente si el número 3 y 4, por decir, ha salido positivo, solamente eso, entonces voy a utilizar, porque no queda el estudio solamente identificando espermatozoides, sino que hay que derivar a la unidad de genética forense. Porque una cosa es que yo identifique y diga, aquí hay espermatozoides, pero a quién le consta, a quién pertenece, por más de que haya un sospechoso. ¿Qué tal si no era el sospechoso? Entonces hay que ver a quién pertenece. Y eso se manda a genética. Si hay un imputado, un sospechoso, entonces al sospechoso le tendrán que sacar una muestra para cotejar con la muestra que yo he sacado esos espermatozoides, para cotejar y ver si realmente le pertenece. Pero al sospechoso no se le sacará líquido seminal. Cualquier muestra que contenga material genético, puede ser saliva, las células epiteliales tienen núcleo y ahí tenemos material genético, ¿no? Puede ser sangre también, le pueden sacar. ¿Dónde más hay? En pelos también, pero pelos no, porque es invasivo, ¿no? Doloroso. Pero solo para que sepan, ¿no? En la raíz del pelo también hay material genético. Pero al sospechoso generalmente se le saca hoy en día de saliva. Porque se han visto algunos casos se han visto donde las personas, pero esto es cuando la persona está libre todavía, cuando se quiere hacer alguno, no sé quién de su curso me han describido un ratito, por favor, o del otro curso debe ser. Ya, le he puesto que estoy en clase. Bueno, ya, entonces, como les digo, se colocaban unidades de sangre para poder modificar su perfil genético. De ahí que ya se dan a otro tipo de muestras, como saliva, por ejemplo. Entonces se saca y como hay ahí células epiteliales con núcleo, de ahí se puede hacer la comparación. No crean ni se les venga a la cabecita de que cuando hay alguna violación le tienen que sacar la misma muestra para comparar, no. ¿Ya? Una vez que se describen las prendas, como les he dicho, entonces lo que se hace en los institutos de ciencias forenses, tienen la lámpara de Hutt. Es como una linterna, la lámpara de Hutt, que cuesta $3,000, ¿ya? Entonces esa lámpara de Hutt se alumbra a la prenda, ¿ya? Fíjense aquí, en este piso, está alumbrando y hay alguna fluorescencia. ¿Qué es lo que alumbra? Es la espermina y la colina. Por eso les dije, eso es importante. Eso es lo que emite la fluorescencia con la lámpara de Hutt. ¿Y por qué hago con la lámpara de Hutt? Porque muchas veces, y hay muchas, como hace un momento les dije, 20, 10, 20, 15 quizás manchas. Entonces, si yo logro en una sábana alumbrar con la lámpara de Hutt, me puede reducir trabajo, tiempo, todo, reactivo. Porque cuando alumbra y es líquido seminal, hay una fluorescencia de la espermina y la caulina. Entonces yo iré a trabajar con esa parte para evitarme de buscar uno por uno. Muchas veces es útil. Pero solo son orientativos, como les dije. ¿Ya? Entonces,
No, esto lo van a hacer con el auxiliar, con métodos, tinciones. Las tinciones lo van a hacer con él, árbol de Navidad. Aquí es lo que les iba a recomendar. La tinción lo van a hacer con el auxiliar. Ya, esto fíjense, no ha salido bien la foto. No parece un portaobjeto. En el laboratorio esta tarde lo he puesto y fíjense, no parece. Pero bueno, cuando se trata prenda, les he dicho, ¿no? Fácil es cuando ocurre una agresión ya sexual y el médico forense toma la muestra y el hisopo envía al laboratorio. El hisopo en ese tubo que les he mostrado. Pues es fácil de determinar para nosotros. Pero difícil es que no se tome, que la violación sea denunciada después de 6 meses o un año, pero que la prenda se haya guardado con las manchas de ese momento. Eso es lo difícil. Fíjense que hay un pantalón, de poder extraer espermatozoides de un pantalón, o de una chompa, o de una ropa interior, de una sábana, especialmente sábana en los niños, ¿no? Eso es lo difícil. Poder sacar, a simple vista ven espermatozoides, no ven. Pueden ver como una suciedad amarillenta, pero no ven. Entonces hay que tener esa capacidad porque hay que tener la capacidad de sacar una cabeza con cuerpo y cola completo, por lo menos uno, porque la mayoría se van rompiendo. A medida que extraemos se van rompiendo las colas y nos quedamos con cabezas. Ya, entonces en esos casos hay que saber identificar muy bien la cabeza, porque muchas veces se confunde con levaduras que tienen la misma forma de la cabeza del espermatozoide. Ya, entonces procedimiento, esto se anota. Ya, van a traer muestra. La muestra lo pueden depositar si quieren a tela, si quieren a papel higiénico, de cualquiera es lo mismo. Ya, una vez que depositen, van a cortar. Son dos procedimientos en realidad. Uno para hacer PCA y el otro para hacer la tinción. ¿Ya? Para hacer la tinción, entonces, cuando nosotros identificamos con números, nosotros vamos a cortar. Esto no se corta de esta manera, lo han puesto para representativo. Si aquí está la mancha, de la misma mancha vamos a cortar. Ya, pero vamos a cortar de esta manera, en hilos, así delgaditos. Tratar de no poner uno encima del otro. Tratar de acomodar en un portaobjeto, dándole la forma ovoide. ¿Ya? Una vez que hayan cortado con una tijera estéril, lo que vamos a hacer es fijar. Esto lo vamos a fijar. Pero no vamos a fijar a la llama como hacen en micro. Lo vamos a fijar con solución de amoníaco al 7%. ¿Ya? Entonces van a preparar. No sé si tengo preparado. Si no tengo preparado, van a tener que preparar. Con la fórmula de concentración 1 por volumen 1. Igual a concentración 2 por volumen 2. ¿No? Entonces van a preparar y ese es el fijador. Su función es de fijar.
Entonces, una vez que este es el portaobjeto, van a empezar a cortar que no esté uno encima del otro. Un poco más junto, aquí puede entrar otro más y otro y otro. ¿No? Sobre ahora yo lo he hecho así. Puede entrar, entonces, solo con gotitas de la solución de amoníaco y con la ayuda de un aplicador vamos a empezar a humedecer, que esté húmedo nada más, impregnado en la solución de amoníaco todo, al 7%. Para eso cortamos. Una vez que esté impregnado, colocamos otro portaobjeto y colocamos como una tapa encima. Y lo vamos a dejar 24 horas. O sea, eso pueden ir y cortar y con eso le esperan al auxiliar. Pueden buscarme y queremos cortar así, yo les hago pasar en el laboratorio. Ya una vez que el auxiliar, ya esta tinción lo van a hacer con él, una vez que estén con el auxiliar, entonces lo que van a, si quieren lo hacemos conmigo, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es abrir, como está uno encima del otro, lo vamos a abrir. Pero al abrir nos vamos a dar cuenta que la solución de amoníaco lo había fijado en esta parte, se van a quedar algunos de la telita y otra parte de la tela en el otro, en la tapa, en el otro lado. O sea, al abrir los dos, en ambos lados está fijado la tela. Entonces, con ayuda de un aplicador, también lo que vamos a hacer es desprender las telitas o el papel higiénico. Cualquiera con lo que van a trabajar, pueden desprender, pero como está seco la telita, vamos a dejar caer gotitas de alcohol éter 1 a 1. Es decir, una parte del alcohol y una parte de éter. Yo ya les he explicado qué es lo que decimos, ¿no? Una parte y una parte. Puede ser que sea 20 microlitros, 100 microlitros, 1000 microlitros, pero en partes iguales, 1 a 1. Dejamos caer gotitas y como se va a humedecer, entonces con el aplicador vamos a ir levantando telita por telita al basurero biológico, al rojo que tenemos de mesón. Y una vez que levantemos todas las telitas de ambos lados, entonces ya no tenemos que fijar, porque estaba fijado ya. Directamente procedemos a la tinción. En este caso no tenemos la tinción árbol de Navidad, pero sin embargo vamos a hacer tinción de grano, por tinción de grano. ¿Hasta ahí han entendido eso o hay alguna pregunta a eso? Doctora, la última parte sería la... Espera, No sé si está bien. aquí un ratito. Ya. Dime. Doctora, ahora acerca de la tinción de Gram, dijo que es el último paso, ¿verdad? Para poder analizar luego. Buscar, identificar los espermatozoides. Sí, después del procedimiento que les he indicado de tela, entonces ya no vamos a fijar, ya hemos levantado las telitas con alcohol éter y el siguiente paso sería hacer la tinción de Gram. Después de hacer la tinción de Gram al microscopio. Para eso tienen que ir a ejercitar cómo se maneja el microscopio. A recordar de primero. Ok, doctora. ¿Ya? Eso es por un lado. Por esto les quería en uno solo a todos. ¿Y cuántos estarán ahorita? No me he fijado. Esto es por un lado que van a hacer. Por otro lado, de la misma tela, o puede ser papel higiénico, fíjense a Eppendorf. Ya podemos colocar, estos otros han colocado hisopos, por ejemplo.
podemos cortar estos mismos y vamos a dejar macerar ya en suero fisiológico, la misma tela, sino cómo vamos a poder identificar, cómo vamos a decir que, que esta mancha de este pantalón, por ejemplo, tiene líquido seminal. Vamos a hacer espermatozoides y vamos a hacer PSA en la práctica. Ya, entonces dejamos macerar 2 horas. Primero, colocamos, dejamos macerar, centrifugamos y vamos a utilizar la fase acuosa para hacer PSA. ¿Han entendido eso? O sea, una parte ponen aquí un poco de esto, lo que hemos cortado un poquito, y otro para ver espermatozoides. Uno para PSA y el otro para esperma. ¿Entendieron? Doctora, y para PC eso, esa parte no la entendí PSA, muy bien. PSA, antígeno prostático específico, o llamado también proteína P30. Ya les he dicho, ¿no? Que es una sustancia proteica sintetizada por las células de la próstata, específico del varón. Una mujer no podía tener. Está bien, doctora. ¿Ya? Sí, la muestra, fíjense por aquí debe haber, a ver, manchas de sangre, ya sé eso, pero manchas de sangre, de repente hay un hisopito. Aquí. Ya fíjense aquí. Estos hisopitos están las manchas ensangrentadas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tinción árbol de Navidad y la tinción de Gram? La tinción, cuando las muestras, es decir, no solamente son hisopos, pueden ser las prendas, ¿ya? Están ensangrentadas, prenda o hisopos, es específico utilizar la tinción árbol de Navidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre enmascara al espermatozoide y es más difícil identificar. Ahora, si las manchas no están ensangrentadas, perfectamente con la tinción de Gram. Ya fíjense, por ejemplo, aquí hay una tinción con la tinción de árbol de Navidad. La cabeza de los espermatozoides son como foquitos rojos, y por eso es árbol de Navidad, y todo lo demás es verde. O esta otra foto, miren, verde, y las cabezas son rojos. Por eso se le denomina árbol de Navidad, ¿no? Permite la visualización microscópica de los espermatozoides. Cuando el líquido seminal está ensangrentado. Es la tinción árbol de Navidad el indicado en agresiones sexuales. No solamente cuando las manchas están con sangre, también cuando está sin sangre puede identificar. Simplemente porque les digo en el caso que hay sangre, porque es caro la tinción árbol de Navidad. Entonces mínimamente en las manchas ensangrentadas se utiliza, porque la tinción de Gram es baratísima e identifica muy bien, solamente que tiene su limitante, ¿no? Ya ahora aquí, por ejemplo, cuando sale negativo, por ejemplo, no significa que no hubo delito sexual. Cuando sale negativo para espermatozoides, a la observación microscópica.
no significa que no hubo, ¿ya? Y no puede deberse a muchas cosas. Uno puede ser el uso de condón, por eso sale negativo. Otro puede ser que la penetración es con objeto u otra parte del cuerpo. Ya puede ser que sea la toma de muestra más de 72 horas, aunque recomiendan, ¿no?, los investigadores de que evidentemente la toma de muestras se debe realizar dentro de las 72 horas, es decir, 3 días. Pero sin embargo se recomienda que se puede buscar también hasta las 120 horas, es decir, 5 días. Pero solo se recomienda por si acaso, pero lo legal es 72 horas. O cuando no haya eyaculación fuera de la cavidad, ¿no? Ha eyaculado, o si hay vasectomía, o si se ha bañado, se ha duchado. Y esto también es importante. Si no encontramos espermatozoides enteros, no significa ausencia de semen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando solamente cabezas encontremos, ¿no? Pero siempre hay que buscar una cabecita con cola y cuerpo entero. Manchas de sangre vamos a hacer conmigo mañana a las 6. Los del jueves están aquí. Sí, doctora. ¿Cómo vamos a hacer los del jueves? Porque cada jueves me dijeron que me dijeron que el jueves van a ir de excursión y que el otro jueves es feriado y el otro jueves es 21, que no pasan, Día del Estudiante, y el otro jueves es la Feria Profesiográfica y chao, septiembre. No sé, doctora. ¿No quieren hacerlo mañana? Mañana en la noche. Sí. También, doctora. Bueno, por mi parte estaría bien. No sé qué dicen las demás, porque sí están los del día jueves. A medida que avance, estén por WhatsApp escribiéndose. Ya estén coordinando. Ya entonces, manchas de sangre. La sangre, bueno, es el vestigio más importante y el más frecuente, ¿no? A medida que pasa el tiempo, entonces las manchas de sangre se ennegrecen y se podrían fácilmente sospechar, digamos, por ejemplo, un café, un chocolate, también a medida que pasa el tiempo podría asemejarse a sangre, ¿no? Se enmascara. Hay diferentes tipos de manchas, manchas de proyección, manchas de contacto. Por ejemplo, mañana quiero hacer manchas de contacto para que veamos con el Blue Star bueno, no puedo utilizar pies, ¿no? Pero podría utilizar la planta de un zapato, qué sé yo, ¿no? Cuando son manchas de proyección tienen forma de gotas o salpicaduras, que es también lo que vamos a ver mañana. Esto, ¿no? O manchas de contacto son con guantes podemos hacer o con la planta de un zapato, ¿no? Manchas de escurrimiento tienen una forma de regueros o charcos. Manchas de impregnación cuando se impregnan, fíjense, a la tela o colchón, hasta tierra también. Y manchas de limpieza, ¿no? Generalmente verificadas en trozos de tela, paños, que el autor se ha limpiado las manos, ha limpiado el arma del cuchillo, las telas botadas, ¿no? Si las manchas de sangre han sido lavadas con agua, el color, fíjese, a ver, muchas veces no sale todo y queda un color rosado, rosa. En los tejidos oscuros, sin embargo, las manchas no se puede visualizar
bien. En el negro no se ve. ¿Qué tal si lo han lavado así? Este color rosa va a estar en el negro y absolutamente no se ve. ¿Ya? Pero sin embargo se hace visible. Lo que no se ve se hace visible con el reactivo que sienta sobre un soporte no absorbente, forma costras con aspecto de escamas brillantes o agujas. A su vez también la sangre constituye, no tiene un volumen de 5 litros. El plasma, el 90% es de agua, proteínas, albúminas, globulinas, enzimas. Los glóbulos rojos tienen a la hemoglobina y los glóbulos blancos tienen al material genético. Entonces, en la sangre, ¿de dónde sacan ADN? De los glóbulos blancos. Esta es una técnica de recolección de desame de sangre. Ya es una técnica. Fíjense, aquí hay un precinto. ¿Han visto una mancha de sangre? Hay un precinto. Están con la indumentaria correcta, con lentes, barbijos, gorras, todo, protegidos hasta, fíjense, zapatos. El primer paso, entonces, utilizan una jeringa de 5 cc para poder absorber, todavía está fresco, el examen de sangre. Ya, segundo paso, quitar la aguja y succionar la muestra, muy despacio. El quitar la aguja y succionar la muestra muy despacio, es el mismo. Bueno, aquí hay un procedimiento, ¿no? De que esté empezando a absorber y aquí ha llenado una cierta cantidad. El tercer paso, depositar con mucho cuidado lo sustraído dentro de un tubo, ¿no? El ensayo estéril con tapón, sin anticoagulante. El cuarto paso, rotular. Aquí fíjense, ¿qué dice aquí? Indicio 4, ¿no? Entonces, rotular. Sellar la tapa. Pueden hacerlo con parafil o con esparadrapo. Hay que sellar. Porque ¿qué pasaría en el camino? Se destapa. Y se vacía todo. Aquí, luego de haber sellado, está firmando para que nadie lo abra. Termina aquí, ya, protector de que tengo. Lo colocan ahí adentro para poder hacerlo llegar y no se rompa el vidrio. Ya, el 7, introducir en un sobre, ¿no? Sellado y lacrado externamente. El 9, completar la etiqueta de control de evidencia con información del caso. El 10, sellar con cinta sobre el lacrado. Ya de esa manera se levantan las muestras. Es otra forma, ¿no?, de recolección. Si fuera un arma blanca, fíjense cómo lo está colocando a papel, a este tipo de cartón que manejan ya ellos. Entonces lo está acomodando y lo precintan, lo sellan aquí. Esto ya no se pueden abrir aquí, ¿no? Entonces cuando uno va a proceder, por ejemplo, si está con manchas hemáticas, ¿qué tal si, un ratito, qué tal si las manchas hemáticas son de animal? ¿Qué tal si con ese cuchillo mató a una gallina, por ejemplo? ¿No? Entonces hay que identificar también, ¿no? Primero, tomar foto. Segundo, identificar características. Un cuchillo, un tramontina, o de puro madera, o de
metal de tanto por tanto, con tantas manchas, etcétera. Todo hay que identificar. Ya, entonces aquí está fijación fotográfica y descripción de la prensa, que ya hemos visto también en agresiones. No, aquí está. Describir uno por uno. Es del médico legal de Santiago. Igual, esto vamos a hacer mañana. Hay una media de uno de ustedes, o del 410 será así en negro atraído. Una mancha de sangre lavada. ¿No? Igual, si fuera un tenedor, hay que describirlo, medirlo, incluyendo manchas. Y desde aquí avanzamos mañana. Pero fíjense esto. Desde aquí avanzamos conmigo. No voy a presentar, pero fíjense esto. Esta tela con sangre. ¿Qué les parece? ¿Creen que sea fresca o antigua? Antiguas. Ya. Mañana nomás ya voy a hacer esto. Esto nomás ya se están durmiendo ya. Doctora, una consultita. Dime. Para mañana, para la práctica que se va a realizar en la noche, ¿qué material más o menos tenemos que llevar? Solamente mancha de animal y mancha de ketchup, porque lo que les he mostrado yo ahorita no es mancha de sangre. Veremos mañana qué sale. Necesito que lleven en un papel higiénico un poquito de manchas de ketchup seco, pero ya dentro de un sobre, y en otro de mancha de animal de la gallina, abran su refrigerador, impregnen un poquito, no mucho, poquito, nada más. Yo voy a llevar lo demás. ¿Está bien? Ambos tienen que ser en papel higiénico, ¿verdad? Sí. Lo de la tela es de la otra práctica. Aquí vamos a... Si quieren en tela, en lo que quieran ustedes. En lo que quieran. Ya está bien. Doctora, gracias. Ya, poquito. Ahora, miren, les presento al reactivo de Blue Star. Este es Blue Star Forensic. ¿Ya? Bueno, esto es aplicado, ¿no? En homicidios, en hechos donde hay sangre, en realidad, pero aquella sangre que ha sido lavada, como ustedes ven, ¿no? En las películas y de todo, que cometen un hecho delictivo y lo lavan la sangre y después ya no encuentran nada todo. Si es la pared bien lavada, la pared, o si es la alfombra lavada, la alfombra de los autos, puede ser también las llantas, quizás atropellan a un peatón y lo lavan las llantas del auto, el parachoque lo lavan, o a veces los pueden, porque a veces descuartizan también, lo llevan a la bañera y después la bañera lo lavan bien. A simple vista no hay nada. ¿Ya? Entonces, esta prueba del Blue Star se aplica en distintos objetos. Como les digo, puede ser piso, puede ser paredes, puede ser bañeras, puede ser prendas de vestir, vehículos en general. Fíjense, esto es una observación natural, ¿no?
Y esta parte, fíjense, hasta la pared, es la aplicación del reactivo de Blue Star. Entonces hace visibles las manchas de sangre que a simple vista no se ven. Y además, por dónde van, fíjense, seguramente el agresor lo ha pisado y está caminando. Está caminando y está llevando la muestra de sangre por todo lado. A pesar de que ha sido lavado, porque así no se nota a simple vista, pero con el reactivo hace visible la mancha original donde estaba depositada. Y si esto tenía una forma de una estrella, de la forma de estrella también hará aparecer. Entonces, mediante esta técnica se detectan las manchas de sangre con la luminiscencia de color azulado, ¿no?, que produce el Blue Star en el área, pero que fue lavada, que no se nota. Fíjense, por ejemplo, un guante con el que han manipulado, han lavado la pared, el piso, la bañera, etcétera. Al final los guantes también se ha lavado. Con la aplicación del Blue Star hay luminiscencia. Esto es lo que quisiera hacer para mañana si es que consigo un zapatito. La suela, ¿no? Asimismo, el agresor, si pisa al cometer el hecho delictivo, a veces la sangre es tanto que ellos lo pisan la sangre y van caminando. Y marcándose, fíjense, la huella del zapato. Así lo lavan todo, hace visible nuevamente lo que ha sido lavado. Y en la misma posición. Eso es lo que vamos a hacer mañana. El Blue Star no produce luminiscencia en fluidos biológicos como la saliva y espermatozoide, no produce, chicos. Solamente para manchas de sangre. ¿Por qué? ¿Ya? Porque esto es el luminol, ¿ya? El luminol reacciona con el grupo M, es decir, en realidad con el hierro más 2 del grupo M, ¿ya? Reacciona, aquí está. El Blue Star produce luz al oxidarse, ¿no? Porque reacciona con el hierro más 2 de la hemoglobina que contiene, que actúa como catalizador y emitiendo una luz al oxidarse. Y lo mejor de todo es esto, chicos. A pesar de que se ha aplicado el Blue Star al lugar donde ha sido lavado para hacer visibles las manchas de sangre, se puede lograr sacar material genético. Es decir, que el reactivo de Blue Star, que antes solo se llamaba luminol, y hoy en día el fabricante le ha puesto el de Blue Star. ¿Por qué? Porque tiene más, el luminol, por ejemplo, cuando era aplicado sobre el lugar donde ha sido lavado manchas de sangre, la emisión de la luz era fugaz, aparecía y desaparecía. ¿Ya? Con este Blue Star hay mayor estabilidad, dura un poco más tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad el luminol es el 3-aminonaftilhidracina, ¿ya? Para darle mayor duración, le han aumentado, ¿no?, el carbonato de sodio, más agua oxigenada. Entonces hay un poquito más de duración de la fluorescencia. Y todo eso no afecta en el material genético. Tranquilamente, después de aplicar el Blue Star, se puede extraer y amplificar el perfil genético para identificar a quién pertenece. Nosotros, para no contaminar el piso y etcétera, mañana vamos a hacer en el lavamanos. Ahí voy a preparar. Una vez que se prepara, solamente dura 3 días, nada más. Ahí vamos a quedar, chicos, todo lo demás va a ser en la práctica. Doctora, otra preguntita.
Dime. Me están preguntando, los del día jueves, mañana a qué hora tendríamos que reemplazar la clase. Sí, la verdad no sé si alguien me dijo que el doctor Camacho tenía hasta las 5, porque si fuera así a las 5 sería un grupo, sale el doctor Camacho y entramos, y el otro a las 6. La prueba A las del... 6 decidí. ¿A las 6 sale? No, a las 5, a las 6 podemos estar pasando, dicen algunos chicos en el grupo. Están 5:30, comentando, es que hay doctora. otro grupo. Hay otro grupo a las 6:30. 5:30 entonces Oh, pasemos. ya. 5:30 con los del jueves y 6:30 con los del martes voy a pasar. Ya, 5:30 Ya, sería y con los del terminando jueves, ¿no ve, los dos, doctor? hacemos como sea. Sí, el Blue Star más hacemos como sea. Hasta eso ya va a anochecer. Hacemos, que solamente son minutos, nada más, unos 5 minutos. Ya, doctora. Entonces le estaré diciendo que 5:30 los del día jueves. Vamos a Sí, reemplazar mañana. sí, y 6:30 los de Ya. martes. Doctorita, mis compañeras de mi grupo preguntan si podemos adelantar antes de las ¿Quieren adelantar? 5:30. Sí, se puede, es por el Congreso más que todo, ya que una actividad me comentan. No, yo sé de la actividad, es una peña. Desde las 5 quieren ir a la peña, ¿qué? Ah, no, bueno, No, de 6:30, porque igual, mira, Lupe, yo te digo, si te adelantas, peor todavía. ¿Por qué? Porque vas a estar esperando hasta la noche. Sí o sí, mañana se hace. eh, está bien, bueno, no sé si uno de mis compañeros quiere. No, entrecortado te No, escuchaba.